Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión Matutina estamos listos para conversar con Carlos Andrés González. Él es el candidato a la gobernación del Estado Trujillo por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido. Buenos días, gracias por tu invitación. Candidato a la Mesa Unitaria anunciaba la creación de un Comando Nacional por la Defensa del Voto, cuya responsabilidad estará en manos del diputado Tomás Guanic. Les tengo dos preguntas. Primero, ¿cuáles son las expectativas de participación que usted cree va a haber de cara a los comicios del 15 de octubre? Y segundo, ¿cómo motivar al elector para votar y al testigo para ir al proceso, para quedarse hasta el final y para cuidar los resultados? Bueno, primero que todo nosotros tenemos una gran confianza en que la gente va a salir a votar y que la gente va a acudir a los centros de votación. Estamos en una situación que es un momento álgido de la coyuntura política venezolana y creo que la gente está haciendo conciencia de que hay que acudir a votar porque lamentablemente este gobierno pretende en ese sentido que la gente no acuda para ellos ganar por forfeit, diríamos, por que la gente no acuda a cumplir con este derecho que tenemos. Y lo otro es muy claro, nosotros tenemos nuestra infraestructura electoral. En el caso del Estado Trujillo son 638 centros de votación y 1040 mesas cubiertas, todas por nuestros testigos que van a mantenerse y que van a cuidar el proceso y vamos a llegar seguramente a cumplirlo y a una gran victoria. Eso que había denunciado Vicente Bello, el representante electoral de la unidad en el CNE, sobre el cierre y apertura de centros y mesas sin previo aviso, ¿afectaría a Trujillo? Sí, lógicamente que allá casi 80 mesas fueron suprimidas o cerradas. Trae como consecuencia que las otras mesas aumenta el número de electores, entonces va a haber mayor cantidad de gente en la cola, andan buscando crear obstáculos para el elector, pero la gente se va a mantener en los centros de votación y además centros de votación con gente con deseos de votar no pueden ser cerrados. Yo creo que esos obstáculos que pone el CNE para tratar de mejorarle la votación al partido de gobierno, ya que se encuentra en una situación muy dificultosa en el caso de Trujillo por el desasosiego de su misma gente, pues es un CNE que intenta con esas maniobras crearnos problemas que igualmente vamos a saldar porque nosotros estamos acostumbrados a tener elecciones donde siempre vencemos los obstáculos y por sobre todo salimos vencedores. ¿Cómo se preparan en Trujillo en el caso de que el CNE no dé curso a la modificación y sustitución de candidatura y el 15 de octubre aparezcan en la boleta electrónica los rostros de los candidatos que se midieron con usted en las primarias y que no resultaron ganadores? Igualmente estamos unidos totalmente, todos los candidatos, los precandidatos, los que estuvimos en las primarias estamos unidos. Si tenemos que mandar a votar por la tarjeta, en el caso la que me respaldó, que es la de Acción Democrática, lo vamos a hacer. Si al final el CNE dentro de estos obstáculos aprueba las demás tarjetas, también vamos a mandar a votar por todas esas tarjetas, son 8 tarjetas. Como venga el asunto, nosotros vamos a resolver, porque nosotros tenemos mucha conciencia de que estas elecciones nos estamos jugando el todo por el todo de un cambio para Trujillo. Si usted gana, ¿se juramentará o se subordinará a la Asamblea Nacional Constituyente? Yo tengo que cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del Estado Trujillo, que es muy clara también, y yo me tengo que juramentar ante el Consejo Legislativo y por sobre todo ante el pueblo trujillano, que es el que me eligió. ¿Cómo se prepara para competir con Henry Rangel Silva, que aspira un nuevo periodo a la reelección como gobernador de Trujillo, que además tiene abierto respaldo de los principales figuras nacionales del PSV, que además tiene detrás de sí el aval de haber sido ministro de la Defensa y jefe del Comando Estratégico Operacional? Yo he desarrollado mi campaña casa a casa, calle a calle, vereda por vereda, con los campesinos, con la gente que vive en las ciudades. Yo he ido a tocarles las puertas, yo he ido a pedirle su opinión sobre cuál es la situación, sus problemas cotidianos, los servicios públicos, por dar un ejemplo. Mientras que el candidato al gobierno solo tiene unas asambleas y tiene algunas caravanas, no se atreve a tocarle las puertas, a preguntarle a la gente cuáles son sus problemas. Así que esa candidatura no avanza, mientras que la nuestra sí interactúa con la gente. Nosotros queremos saber qué piensa el pueblo y cómo resolverle sus problemas. Hace poquito mencionó lo que es su lema de campaña, sería con Carlos Andrés comienza el cambio. ¿Cuál cambio, según usted, espera Trujillo? Porque nosotros hemos perdido 18 años en el Estado Trujillo, en el chavismo, en este socialismo del siglo XXI. Y comienza el cambio porque todos los trujillanos ya estamos claros
y hemos hecho conciencia en que vamos a cerrar un ciclo y vamos a abrir una nueva etapa de desarrollo económico, político y social, que un nuevo liderazgo político encarnado en mi persona y en los demás actores políticos del Estado Trujillo, de la Mesa de la Unidad, pero por sobre todo con el pueblo unido y no dividido como siempre lo hicieron, sino un pueblo unido en torno a un proyecto va a cambiar y va a generar una nueva etapa. No vamos a recuperar el tiempo perdido, pero por sobre todo Trujillo va a amanecer en el siglo XXI con una gran esperanza. ¿Qué diagnóstico ha hecho de cómo está Trujillo en servicios públicos, vialidad, infraestructura, salud, turismo religioso tiene en La Puerta, Isnotú, el Monumento a la Virgen de la Paz, el transporte y la situación del combustible? Gravísimo, gravísimo. Servicios públicos, todos los municipios con problemas de agua potable, y por sobre todo la ciudad de Valera, que tanto el gobernador prometió un acueducto metropolitano 5 años y ni siquiera un proyecto lo hay. Alumbrado público, tenemos las ciudades a oscuras totalmente, es muy grave la situación. Las vías de penetración agrícola prácticamente abandonadas en ese sentido. El sistema de salud, mira, el sistema de salud es el más grande del país. 350 ambulatorios, 200 establecimientos barrio adentro, más de 9 hospitales entre grandes, medianos y pequeños, y la salud destartalada totalmente. Esos hospitales la gente tiene que pagar todo para que lo atiendan. Ese es un diagnóstico muy precario del Estado Trujillo, y por eso es que te digo que cerramos un ciclo, que tiene que venir un gobernador que le duela de verdad el Estado Trujillo, que haya vivido Trujillo y que haya vivido sus problemas. El turismo, los servicios son muy malos, y de paso en el turismo ataca ese sistema, cómo los turistas mantenerse en el estado si no hay agua, cómo mantenerse si a cada rato hay apagones. Ese es un problema. No hemos podido aprovechar a fondo esos monumentos, la Virgen de la Paz, José Gregorio Hernández en Isnotú, que tiene allá también, es un factor fundamental del turismo, y así sucesivamente. La Puerta, Boconó, que es un gran municipio desde el punto de vista turístico y agrícola. No lo podemos aprovechar porque prácticamente el estado abandonado, y por eso es que nosotros queremos cambiar definitivamente hacia otro norte de nuestro estado y echarlo adelante. La agricultura es la fuente, el poder fundamental del Estado Trujillo. Tenemos mucha experiencia, pero no se canaliza hacia nosotros utilizar el puerto de La Ceiba para agroexportar y aprovechar esa riqueza que son los hombres y mujeres del campo todos los días cosechando. Candidato, quisiera un resumen de lo que sería su propuesta ante esto, su plan de gobierno a los primeros 100 días, y también la oposición ha insistido mucho en la necesidad de la apertura de un canal humanitario para recibir ayuda internacional, privada o de otros gobiernos en medicinas, en alimentos y otros insumos. Esa es una propuesta que se ha hablado en esta campaña de hacerla desde Trujillo y que sería viable a través de la Constitución regional. Explíquenos cómo sería eso. Sí, en los primeros 100 años de gobierno, y yo quiero lamentablemente decir que Trujillo llega al 85% de pobreza. Es espantosa la pobreza que vivimos nosotros en el estado. En esos primeros 100 días de gobierno tenemos que articular programas de asistencialismo directo, porque hay gente pasando hambre, la deserción escolar por las familias, no poder enviar al niño porque no tienen para darle su desayuno, para que lleven su merienda. Tenemos que crear unos programas de mercados populares, de comedores populares que atiendan la demanda. La gente que está sufriendo hambre es uno de los estados con las mayores hambrunas que estamos viviendo, y en esos 100 días también tenemos que articular un sistema de seguridad vial, de seguridad para las personas, para sus bienes, porque la seguridad hace estragos en Trujillo, y un sistema y también un programa de ornato público, de mejoramiento de limpieza de todas las capitales y de todas las ciudades del estado, porque se han venido a menos. El ornato público, el alumbrado público, la limpieza de nuestras, cambiarle el rostro a Trujillo. Queremos hacer eso porque Trujillo está muy abandonado, y yo creo que lo podemos hacer con el concurso de todos. Lo de la ayuda humanitaria. Muy grave. Ojalá pueda empezar por Trujillo, porque como te digo, el hambre es muy grande, la dificultad de las medicinas y de los insumos médicos. Como te digo, cualquier persona que se enferme y va a un hospital tiene que prácticamente comprar todo lo que necesita para que lo operen o para que lo traten. Los médicos están cruzados de brazos, están allá los médicos, a Dios gracias, pero lamentablemente no tienen con qué trabajar. Ni siquiera en los comedores de los mismos hospitales las raciones son exiguas. La gente hasta pasa hambre. Hay hospitales sin agua. El principal hospital del estado se queda sin agua cada rato, y es muy grave la situación. Menos de un minuto para que nos hable del aeropuerto y de las vías, la vía, sobre todo las que conectan con Zulia y Lara. Muy grave, el aeropuerto lo tenemos
junto al puerto de La Ceiba de adorno en el estado Trujillo. Está cerrado tanto el puerto como el aeropuerto. No tenemos cómo accesar, por un lado, el comercio internacional y nacional, y por otro lado, cualquiera, los turistas, los empresarios no pueden llegar a Trujillo, tienen que hacerlo a través de carros. Y lamentablemente no hemos podido terminar la autopista que conecte con Lara y con Zulia. Ofrecimientos del actual gobernador y del gobierno nacional y no lo cumplieron. Pasaron 4 años, le regalaron un año más a este gobernador y no pudo resolver eso. Nosotros vamos por ese proyecto, por echar a andar esa vía hacia Lara, la vía rápida hacia Zulia, abrir de nuevo el aeropuerto y el puerto sea un agente dinamizador de nuestra economía. El puerto de La Ceiba hay que rescatarlo. Gracias por haber venido la mañana de hoy a conversar con nosotros. Muchas gracias. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Carlos Andrés González. Él es el candidato a la gobernación del estado Trujillo en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Quédense allí, al regreso más de la emisión matutina.